Hola, espero que te encuentres al 100% de energía y hoy vamos a ver el plus que parfait d'indicatif. Y recuerda que como siempre te digo que además de mis vídeos, tienes también lo que es mi página web donde tienes información sobre mis clases para mejorar la comprensión y la comunicación del idioma y para obtener las titulaciones de Cambridge y del DELF B1, B2. Y recuerda también que ya sabes exactamente lo que tienes que hacer si quieres saber cuál es el último vídeo, de forma que en cuanto tengas un huequito te puedas poner con él y ayudarte a mejorar el idioma. Y ahora sí vamos a ver directamente el plus que parfait. Bien, esto es muy sencillo. Si recuerdas, si tienes alguna duda, vuelves a ver el vídeo o ves tus apuntes, no pasa nada. Simplemente cuanto más lo hagas, más te ayudará a tenerlo en la cabeza y a que sea de una forma más automática. Al principio no quieres hacerlo de forma automática. Antes de andar hay que primero gatear, luego hay que ir andando despacito hasta que uno tiene la seguridad en sí mismo. Entonces, lo que siempre te digo, no te pongas presión, velo todas las veces que necesites. Bien, entonces cuando hacíamos el passé composé, lo hacíamos eligiendo según el verbo, según la situación, el verbo avoir o el verbo être. ¿Y en qué tiempo lo poníamos? En presente. Y luego poníamos un participe passé. El plus que parfait no es ni más ni menos que coger el avoir y el être y ponerlo en este caso en vez de presente de indicativo en imparfait, imperfecto de indicativo. Y luego le añadimos exactamente igual el participe passé. La coordinación es la misma que como coordinábamos cuando hacíamos un passé composé. Y ya ves que es tan fácil como que en este caso lo único que cambia es el tiempo, que en vez de ponemos un presente ponemos un imperfecto. Bien, en estos verbos que hemos puesto aquí, en estos participe passé, se va a conjugar con el verbo avoir. Sabemos que para hacer el imperfecto del verbo avoir sería j'avais, tu avais, il avait, elle avait. On avait, nous savions, vous saviez, il savait. ¿Vale? Y ponemos luego el participio, es decir, sería j'avais été, tu avais été, il avait été, etc., ¿no? Y el resto de los verbos. Bien, entonces vamos a ver los que tenemos aquí. J'avais été sería había sido. Recuerda, mejor dicho, que el verbo être es el verbo ser o estar. Entonces sería yo había sido o yo había estado, dependiendo de la frase, dependiendo del contexto, o simplemente yo fui, yo estuve. Recuerda que también lo puedo traducir como un pasado simple. El pasado simple existe y lo vamos a ver. Lo que pasa es que de forma habitual, coloquial y demás no se utiliza. Se utiliza en textos literarios o en alguna cosa un poco más culta, ¿vale? J'avais sauté, había saltado o salté. J'avais choisi, había elegido o elegí. J'avais compris, había comprendido o comprendí. J'avais ouvert, había abierto o abrí. J'avais dit, había dicho o dije. J'avais eu, había tenido o tuve. J'avais couru, acuérdate que primero es nuestra U normal y corriente, la segunda es U más cerradita, como cuando haces aquí este tu, ¿vale? Había corrido o corrí. J'avais lu, había leído o leí. Y j'avais vu, había visto o vi. Y si tienes otro, pues lo que decimos, o sería el participio pasado, el participe passé, según lo que vimos las formas de cómo se hacía, ¿vale? Y recuerda que en este caso todos necesitamos el verbo avoir en todos estos casos. Bien. Ahora vamos a ver aquellos en que en vez de utilizar el verbo avoir, utilizamos el verbo être. Lo que te decía, la coordinación o la no coordinación es exactamente igual que como hacíamos el passé composé. Solo cambia que en vez de ser el presente vamos a utilizar el imperfecto. Te pongo de nuevo lo de las conjugaciones para que tengas en cuenta que si necesitas estas o las que te ayuden. Siempre te digo que busca el recurso en internet que te ayude. Yo trabajo con el OBS o con el reverso también, el conjugador. Y te comento porque en este de aquí, recuerda que hay verbos, habíamos visto ya cuando hacíamos el passé composé, que por ejemplo un verbo como monter. Yo puedo decir, cuando hacemos passé composé, je suis monté au deuxième, subí al segundo, ¿vale? O en este caso utilizo el verbo être, pero si yo digo je monté les paquets au deuxième, como tengo un objeto directo, cambio el être por el avoir. Entonces hay ciertos verbos, ¿te acuerdas que habíamos visto? Y si no, lo repasas de nuevo, lo refrescas, no pasa nada, que utilizan el verbo avoir o el verbo être. Entonces ten en cuenta que si buscas alguno de estos verbos aquí, en la parte de arriba, ¿vale? Te va a poner
el verbo que se puede conjugar con el avoir o con el être. Entonces tienes que clicar en la parte de arriba para que te salga o bien el verbo être o bien el verbo avoir, según, porque son verbos que el verbo tomber, por ejemplo, admite el être o el avoir. Normalmente es el être cuando no tienes un objeto directo, pero si tienes el objeto directo también tendrías el avoir. Entonces, en este caso, por eso te ponen los dos. Tengo esto en cuenta. En el reverso vas a verlo igual. ¿Qué pasa? Que te van a poner, cuando tienes la conjugación y la despliegas, te van a poner el avoir y luego el être. Es decir, te van a poner los dos seguidos uno debajo del otro. En el OBS no lo vas a ver así. Te va a poner en la parte de arriba que puede conjugarse con un être o con un avoir. Y entonces ahí es donde tienes que clicar para elegir uno u otro, ¿vale? Porque va a depender de la frase. En otros ya son directamente el avoir, solo es el avoir, o hay verbos que solo es el être, dependiendo del verbo, ¿vale? Con el que estemos, como antes hemos visto, que son todos del avoir. Bien, y ahora vamos a ver que esto es exactamente igual que lo que habíamos visto. Pues ahora aquí en este caso, para ponerlo de ejemplo, hemos visto todos estos verbos, que no pongo todos, pongo algunos, la mayoría de los verbos porque también son los compuestos, los que se forman a partir de esto, a partir de ellos, entonces he puesto una cantidad que son los verbos que habíamos visto que eran de desplazamiento o de cambio de lugar. Hay un desplazamiento, hay un movimiento de un lugar a otro. Recuerda que no es un verbo simplemente porque sea de movimiento. No es esta idea de que a veces son verbos de movimiento. No, un verbo de movimiento, lo habíamos visto. Courir es un verbo de movimiento. Sauter también, saltar o danser. Pero no es eso, es la idea de que me desplazo, voy de un sitio a otro, ¿vale? Y todos aquellos que sean compuestos, que estén derivados de estos. Entonces, primero, ¿qué hacemos? Lo que siempre te digo, vete primero por partes. La primera pregunta sería realmente decir, este verbo, si yo tengo partir, sortir, venir o lo que sea, ¿qué verbo necesito ahora? ¿Necesito un avoir o un être? Vale, necesito un être en este caso. Y normalmente se va a necesitar el être en todos estos casos, pero recuerda que hay una cierta cantidad de verbos, lo que te decía antes, que según si va un objeto directo detrás o no, es decir, si van a tener un objeto directo, mejor dicho, vas a utilizar el verbo être o el verbo avoir, ¿ok? Todas estas reglas, recuérdalas, si no te acuerdas, ya te digo, vuelves a repasar, ¿vale? Porque esto va a seguir exactamente el mismo patrón. Entonces, vamos a hacerlo con el verbo être. Si yo hago el imperfecto sería j'étais, tu étais, il était, elle était, on était, nous étions, vous étiez, ils étaient, elles étaient. Bien, ¿qué pasaba con estos verbos? ¿Te acuerdas que en principio los del être, a no ser que haya alguna norma, alguna cosa que no haga coordinación, pero ¿cómo coordinamos? Con el sujeto. Bien, entonces el verbo arriver, j'étais arrivé. Si este je fuera un hombre, fuera un chico, masculino, acento y se acabó. Pero si este je es femenino, metemos otra e. Por esto te lo he puesto. Esto que es más oscurito indica que esto sería masculino, hasta aquí hemos llegado, y que si en vez de ser un hombre fuera una mujer, le tengo que añadir esta e, ¿vale? J'étais né, ¿vale? En este caso, lo mismo. Según fuera este hombre o mujer, aquí no los he puesto ya, ¿vale? Pero realmente sí tendría que ponerlos. Es decir, esta E, si fuera ne femenino, lo pondría aquí también, ¿vale? Si fuera, los he puesto aquí, ¿vale? Aquí no he puesto en el ejemplo, los he puesto aquí. Vamos a lo primero con arrivé y lo mismo harías con estos otros. Bien, entonces, j'étais arrivé, si fuera un hombre, lo que decíamos, sacamos en E, y femenino, otra E más. Tu étais arrivé, lo mismo. Masculino singular, así, femenino, añado otra E. Il était arrivé, está claro que es masculino singular, tal cual el femenino singular, le tengo que meter esta E. Y on était arrivé, recuerda que en este caso el on es un plural. Entonces necesito, si fueran chicos, ¿vale? Pondría esto con la S. Si fueran chicos o chicos y chicas, recuerda que si hay de los dos, va a ser masculino el que vayamos a poner. Y además le tengo que añadir la S porque el on es un plural. Si fueran chicas todas, le meteríamos esta E y la S tal cual. Es decir, sería E con el apostrofito, otra E y la S. Vale, nous, lo mismo. Según sean chicos o chicas, está claro que esto es plural, necesitamos la S y
O bien pondríamos esto con la S, o bien pondríamos así tal cual, en femenino con la S. Lo mismo con el vous. Recuerden, en este caso el vous puede ser usted, con lo cual podría ser singular. Si este vous es usted de hombre, sería hasta aquí. Si fuera usted una mujer, meteríamos otra E. Y si estamos hablando de ustedes o de vosotros, haríamos el masculino con la S, no podemos olvidarnos porque es un plural, o le añadiríamos otra E más la S, porque sería plural. Y si fuera il, c'était, acuérdate que esto es, lo pronunciamos como si aquí hubiera una Z, il s'était arrivé, masculino con el acentito y la S de plural, y él s'était arrivé con la otra E y la S. Con esto, exactamente igual que estos, haríamos con el resto, que aquí ya no lo he puesto porque tienes aquí los ejemplos, y que es tan fácil lo que decimos, como pensar, vale, coordino con el sujeto, entonces el sujeto que es masculino o femenino. Aquí está claro que es masculino, aquí está claro que es femenino, ¿vale? Y en los plurales igual, pero cuando hablamos de je, tu, nous, vous, on, esto puede ser masculino o femenino, dependiendo de. Bien, entonces aquí he puesto los masculinos, sería je tenais, imagínate que fuera un chico, si fuera una chica, le meto otra E más. Entonces, je tenais, yo había nacido, j'étais tombé, había caído, j'étais resté, había permanecido, j'étais sorti, había salido, j'étais parti, me había ido, j'étais venu, había venido, j'étais devenu, me había convertido en lo que sea, j'étais descendu, había bajado, j'étais mort, había muerto, cuando, no sé, algo pasó y resucité, por ejemplo. Vale, ok, depende de la situación. Bien, y también habíamos visto que el verbo être, uy, perdón un momentito. Ahora mejor. Vale, y habíamos visto que el verbo être también se utilizaba cuando teníamos los verbos pronominales. Recuerda que los pronominales tenían este de me, te, se, nous, vous, se. En este caso, como empieza vocal, tenemos que poner el apostrofito. Y es exactamente lo mismo que lo que hemos visto antes. No lo voy a repetir porque fíjate que es lo que decíamos antes. Dependiendo del sujeto, si es masculino o femenino, necesito solo, y si es singular o plural, la pregunta siempre es la misma, masculino o femenino. Primero piensa en género, luego piensa en singular o plural, el número. Vale, pues esto es lo mismo. Je m'étais levé, tu t'étais levé, il s'était levé, elle s'était levée, on s'était levé, nous nous étions levés, vous vous étiez levé, il s'était levé o elle s'était levé. Sería yo me había levantado, etcétera, etcétera. Lo mismo, je m'étais douché, yo me había duchado, je m'étais promené, yo me había paseado, je m'étais endormi, yo me había dormido. Aquí sí que puse ya directamente en femenino si hubiera que poner el femenino, ¿vale? En el otro solo puse el masculino, aquí he puesto masculino sería este, si fuera una chica meterías esta E. Vale, endormi hasta aquí sería masculino, con femenino si fuera para una chica, recuerda que no lleva acento, no pronunciamos, igual que aquí no pronunciamos. Ou je m'étais assis, esto sería me había sentado, esto sería para un chico. Je m'étais assis, aquí sí que esta S se escucha. ¿Por qué? Porque ahora la final va a ser la E. Esta E sin acento no se pronuncia. Entonces, ¿dónde me paro? Sí tengo que escuchar, me paro en la S, con lo cual hago ese sonido S, assis. ¿Vale? Así que fíjate lo que decía al principio, el pluscuamperfait es muy fácil de formarlo. Es exactamente igual que lo que hacía cuando hacía el passé composé, solo que voy a utilizar el imparfait, el imperfecto, en vez del presente indicativo, ¿vale? Y después revisa si tienes alguna duda, cuáles son los casos donde coordinaba o no coordinaba con el passé composé y qué verbos necesito. Con qué verbos utilizo el être y con qué verbos utilizo el avoir, porque las normas son exactamente las mismas. Así que ya ves que es muy sencillo y muy simple su formación. Y lo otro es simplemente cuestión de lo que te digo, lo que te decía en aquel momento. No quieras ver todas las normas al mismo tiempo, quiero decir, vete viéndolas poquito a poquito, pero que no se te forme luego un caos de saber, cuándo coordino, cuándo no, tal. No, lo importante es hacerlo poco a poco y tener las cosas claras, ¿vale? Y no confundirte. Y si tienes cualquier duda, no pasa nada. Me voy al vídeo y lo reviso. Me voy a mis apuntes y reviso, ¿vale? Eso es lo más importante de todo. Y aquí lo dejamos hoy.
Espero que, vamos, estoy segura de que te ha ayudado mucho, igual que te ha ayudado hasta ahora con los otros vídeos. Y ten un gran día, nos seguimos viendo y cuídate mucho. Chao, chao.